Vale, pues vamos a continuar. Shabbat Shalom a todos. Y vamos a continuar con nuestro estudio de la tarde. Después del maratónico, decíamos ahorita, ¿no? Del mediodía. Pues ahora viene el maratónico de la tarde. Nada, les prometo que, bueno, no prometo nada, pero no va a ser así. No se preocupen. No se preocupen. Que no está para 2 horas y media, no se preocupen. Realmente el estudio que iba a dar yo en la mañana era el estudio de Bereshit, que es un poquito más corto, pero la verdad es que me gustaría ahorita continuar con Proverbios, que es lo que hemos venido estudiando en el segundo turno, ¿no? Bueno, cuando no se alarga el estudio y tenemos que hacerlo en 2 partes, porque sí que me interesa seguir también estudiando Proverbios, y que podamos terminar con la serie completa de Proverbios, y ya tenemos ya un tiempo haciéndola. Entonces, nosotros tenemos la dinámica de, como ya lo sabemos, cortar el capítulo entero en 2 partes. Entonces, el capítulo 26, por ejemplo, ya vimos del 1 hasta el 12, que fue lo que vimos la vez pasada, ¿no? Y en esta ocasión vamos a continuar con el mismo 26, pero del 13 hasta terminar en adelante, hasta el 28, por ahí me parece que es. Entonces, vamos a continuar con este capítulo 26, que está lleno de verdades que se nos presentan en formas muy diversas. No sé quién se acuerde de la última vez que estudiamos el capítulo el capítulo 26, ¿no? Pero veíamos muchas de estas formas, inclusive curiosas. De hecho, inclusive decíamos que en algunas veces hasta no burlona ni burlescamente, sino más bien de formas muy satíricas, esa es la palabra, en esta serie de proverbios. Veíamos el llamado, bueno, en este capítulo, no en la serie completa, sino en este capítulo, veíamos el llamado libro de los necios, ¿se acuerdan? Y el llamado libro de los necios, que hablaba específicamente de eso, de las circunstancias de un necio en la vida cotidiana y de cómo se comporta y cómo llega a ser su forma y estilo de vida. Y veíamos una serie también de sarcasmos que se nos presentaban, o nos presentaban más bien la realidad de quien, conociendo la verdad, sigue haciendo conforme a su forma y conforme a su criterio. Porque esa es la definición que hemos puesto nosotros como quejilá de un necio. El necio es quien, conociendo la verdad, quien conociendo la Torá y sabiendo la voluntad del Eterno, decide hacer su propia voluntad. Y decide hacer conforme a su propio criterio. No hay más necio que ese, ¿no? Entonces, y que literalmente esto lo constituía como, les puse aquí, no lo quiero dejar de decir, como un vil y soberano necio, ¿no? Ahora, veremos esta otra forma sutil, pero concreta, de presentarnos una forma distinta de necedad. Porque la necedad es vasta, ¿eh? La necedad es vasta en el ser humano. Como un abanico de oportunidades tiene la necedad de manifestarse, ¿no? Y en esta ocasión vamos a ver algo que es fuerte, ¿no? La holgazanería como forma de vida, como forma de actuar, como forma de proceder. La pereza y la justificación de ella se convierten en una deplorable condición para cualquier persona. Una deplorable condición de vida. La pereza y la justificación de ella. Ahora, no estamos hablando solo de pereza, de esta de no quiero levantarme de la cama, que también lo vamos a ver, sino de las muchas formas que tiene el hombre de ser perezoso y de manifestar su necedad a través de esta pereza. Y vamos a empezar con nuestro primer versículo, que es el 13, es Proverbios 26:13. Proverbios 26:13, y dice, es que es increíble, de verdad, es que la manera en que Shlomo tuvo para escribir estos proverbios es increíble, ¿no? El perezoso alega, dice,
Escucha esto, ¿eh? Un león anda suelto. Está al acecho en el camino y por las calles. Un perezoso alega, un león anda suelto. ¿Qué tan común es que un león ande suelto? No es tan común, ¿no? Fíjate de cuánto es capaz el perezoso, inclusive de creerse a sí mismo sus propias mentiras. Porque esto no es otra cosa más que una alegoría, es una especie de pretexto, ¿no? Es un invento, es un sarcasmo. Como el que busca, decimos en México, ¿no? Busca trabajo pidiéndole a Dios no encontrarlo. ¿Cuántas mentiras puede contarse a sí mismo el perezoso y creerlas? ¿Cuántas mentiras puede contar a otros con tal de no esforzarse, con tal de no hacer conforme a lo que exige la situación? ¿Por qué no entran los chicos pequeños al salón? Claro. Hombre, si solo no. Vale. Fíjate, ¿no? ¿Cuántas mentiras puede contarse una persona a sí misma con tal de no esforzarse, con tal de no hacer lo que le exija tal o cual circunstancia? Fíjate, situaciones médicas, ¿no? Pensando en inventos, que se pone el humano para no hacer lo que tiene que hacer. Estoy enfermísimo, no puedo trabajar. Lesiones inexistentes, ¿no? Oh, es que yo tengo una lesión cervical y yo ese trabajo no puedo hacerlo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Todo con un solo fin: librarse de tener que hacer lo que le corresponde hacer. Excusas tras excusas, exactamente. Hay un león en mi bota, les pongo. No, perdón, era una serpiente en mi bota, decía el de la película, ¿no? Y es tan ilógico y absurdo como eso. El objetivo es librarse. El necio, ¿no? El que por no hacer lo que le corresponde, que por no esforzarse, miente y busca su propio placer. Ahora, esto es en lo laboral y en lo natural, ¿no? Siempre sucede. Pero ¿qué tal del necio que dice, hay un león allá afuera, no quiero ir a la iglesia, no vaya a ser que me coma el león? ¿No? Oh, es que la verdad yo no encuentro en la iglesia lo que yo deseo, y la verdad como no encuentro en la quejilá lo que me pareciese correcto, pues mejor no voy. ¿Qué hay de la pereza espiritual que va a ir, primero que nada, separándote del Creador si ya lo conoces, o limitándote a conocerlo? Fíjate, el 14 del capítulo 26 dice, la puerta gira sobre sus bisagras y el perezoso gira sobre su cama. Así tal cual la puerta y su bisagra gira en sí misma, la bisagra está diseñada para girar, pero no para moverse. La bisagra se queda en su lugar. Pero el hombre no. El hombre no está diseñado para eso. Solo el perezoso es quien puede ignorar inclusive sus propias necesidades sin cubrir con tal de holgazanear un poco más. El hombre es el único que decide pasar por encima inclusive de su familia y de sí mismo con tal de no hacer más. La holgazanería es un pecado brutal, ¿sabes? Porque la holgazanería te limita a ti y limita a los tuyos. Siempre nuevos proyectos que jamás se llegan a concretar. Parece girar hacia algún lado, hacia otro, pero jamás comienza a moverse. Hay que tener cuidado de eso, ¿sabes? Del que va a iniciar proyectos siempre y no termina de empezarlos. Del que ya quiere conocer al Señor pronto, pero no termina de conocerlo. Del que este año sí me opongo con ello. Porque no vaya a ser que termine siendo como esa bisagrita que se mueve en su propio eje, pero nunca cambia de posición y nunca sale de donde está.
¿no? Y esto para los chicos es importante, ¿eh? Porque la pereza es algo que a veces nosotros intentamos justificar en los pequeños. Déjalo un poco más. No, mira, no le exijas tanto. Pero no es así. La pereza es un mal para quien ¿cómo se llama? Para quien lo vive. La pereza es un pecado. Y dice el 15, el perezoso mete la mano al plato, pero resulta cansado llevárselo a la boca. Escucha esto, ¿eh? El perezoso mete la mano en el plato, pero le resulta cansado llevárselo a la boca. ¿Perezoso, un hombre perezoso o el animal? No. Estamos hablando de humanos, reina. El perezoso se le llama perezoso porque es un animal que se mueve lentamente. Pero no es perezoso. Ese animal hace lo que tiene que hacer para sobrevivir. Lo que pasa es que lo hace en cámara lenta. Pero ¿qué hay del que no vive en cámara lenta, pero decide hacer conforme a su pereza? Hay una pregunta, ¿cómo los perezosos huyen de sus depredadores? Hombre, esa es una pregunta para otro momento, hija, que no vamos a contestar ahorita. Ya después entraremos en el área de National Geographic y podremos responder eso. Imagina a alguien que no es capaz de completar algo en su vida, aun cuando todo está listo para hacerlo. Por pereza decide, o por mediocridad también podría ser, decide no hacerlo. Así pasa, les pongo yo aquí, a quien se le presenta el evangelio delante y por apatía o pereza decide que no es este su momento. ¿Cuántas veces has escuchado eso? No, este no es mi momento. No, mira, yo creo que no estoy listo todavía para esto. Pronto voy a ir contigo a la iglesia. Claro, es lo mismo, ¿no? Terminas sin completar nada. Terminas siempre prometiendo que harás, pero no haces. ¿No? Fíjate, ¿no? Les pongo yo aquí. Después será el espíritu, fíjate, si el espíritu está hambriento, ¿no? De esa persona, raquítico, clamando por su creador más que por otra cosa, pero su carne está tan rellenita y tan bien alimentada, tan obesa, les pongo yo aquí, que le cuesta tan siquiera pensar en lo espiritual. Y no me refiero a los gorditos, ¿ok? Llenecitos de grasa, al que no puede moverse con facilidad. De gracia. No me refiero a eso. No, cuando me refiero a la obesidad espiritual, no me refiero a la gordura física. Me refiero a esa que te entorpece a tal manera que aun cuando tu espíritu esté hecho una raquitiquez, un flaco ahí muriendo por dentro, deseando conocer de su creador, porque el espíritu del ser humano, todo el espíritu del ser humano, anhela a su creador. Pero el ser humano es, en su conciencia y en su condición caída, es quien no entrega la provisión del creador. Hombre, como parte de la propia naturaleza que hemos sido creados, ¿no? Pero es así, ¿no? Incapaz de llevarse el alimento espiritual a su boca, aunque lo tenga delante. Fíjate, en eso sí es de admirarse, ¿no? Bueno, la doctrina que comparten y que esparcen por todo el mundo es a veces, y no a veces, sino digo, bastante raquítica y lejos de la verdad, pero el que es el testigo de Jehová, ¿no? Digo, iba a decir, pero mejor de decir lo que es de Jehová, tiene una cuestión de llevar el alimento hasta la puerta de la casa de la gente, ¿no? ¿Y qué reciben ellos? Otro día, ¿no? No, mejor no. ¿Cuántos son? ¿No? Dos. Pues entre ustedes platiquen, no vengan a molestarme, ¿no? Es que es un ejemplo claro de la forma que el ser humano tiene de tener al alcance. Es más, mira, las redes sociales. Las redes sociales hoy te ponen a tu alcance lo que tú quieras. ¿Qué elige la gente ver?
¿Qué elige el TikTok, no? Pero aún dentro, mira, aún dentro del TikTok, que yo creo que es un instrumento del infierno, pero aún dentro del TikTok hay cosas que se pueden hacer buenas. Hay gente que predica. Y hay gente que predica dentro. Bueno, eso es otra ya, ¿no? También. Pero hay gente que predica dentro del TikTok. Hay gente que ocupa ese instrumento para poder llevar el evangelio a la gente. Pero aún la gente que tiene el TikTok y que le encanta el scrolling ese del estar pasando uno tras otro, ¿qué elige ver? Porque el logaritmo de tu aplicación te da lo que tú eliges, en lo que te detienes más tiempo, en lo que más ves. ¿De qué está lleno tu TikTok? ¿De qué está lleno tu Facebook o tu YouTube cuando empiezas a ver videos? ¿De qué está lleno? Espero no sea solo de peinados y recetas de comida, ¿no? El alimento está ahí, pero el perezoso espiritual decide morir de hambre y rellenarse de lo que no es comida, espiritualmente hablando. Sí sabes cuál es el fin del que come lo que no es comida, ¿verdad? Durante toda su vida. Paro cardíaco, enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, esto, lo otro, aquello. Fíjate, la palabra partos. Atzel, en hebreo, es la que se utiliza en la transliteración al castellano para poder determinar que es perezoso. Pero Atzel va más allá de un animal, sino es el símbolo de un animal y representa lo que es la falta de responsabilidad y la diligencia de algo. Claro. Una persona sin carácter, una persona que habitualmente evita cualquier tipo de responsabilidad. Claro, claro. Y si esto es grave y es terrible en lo natural, cuanto más en lo espiritual. Porque hace rato cuando estábamos en el estudio, al final hablábamos de un tema que me parece a mí indispensable tocar siempre, y es echar mano de la vida eterna. Es tener nuestra mente con ese yelmo, pues a nuestra cabeza, con ese yelmo bien puesto, que nos limita de que entren los dardos y el bombardeo de cosas del mundo, porque nuestra mirada está puesta y fija en la eternidad. Ahora, cualquiera podría decir, pues qué aburrido, ¿no? Pero cuando tú conoces a nuestro Señor, cuando conoces la forma de vida que el Señor propone, te das cuenta que es mucho más divertido, porque al final no hay culpa, al final no hay remordimiento, al final no hay inclusive dolor, que para muchos sí, cuando tienen prácticas del mundo y de lo que se alimentan. Vaya, es como cuando te dicen que te comas una ensalada, porque cuando te comes una ensalada no hay remordimiento de conciencia, ¿no? Sí, remordimiento, ¿no? Porque no comiste algo que te pueda engordar, ¿no? Entonces, vas y te comes tu ensalada. Bueno, sabemos que también no es así, ¿no? Pero cuando tú comes de lo espiritual, de lo que apunta a la eternidad, no hay remordimiento, no hay sentimiento de culpa. No hay sentimiento de culpa, sino por el contrario, tienes una sensación de saciedad, de estar limpio, de estar completo, ¿no? Fíjate, el 16 dice, el perezoso se considera más sabio que 7 sabios que sepan aconsejar. El perezoso se considera más sabio que 7 sabios que sepan aconsejar. Ay, ay, ay. Bien sabemos que el número 7 siempre está relacionado con lo que está completo, ¿vale? Por eso en muchas doctrinas, sobre todo evangélicas, se le llama al número 7 como el número de la perfección. Eso es lo que escuchamos en las iglesias evangélicas siempre. Pero en realidad lo que está diciendo es de lo que está completo. Inclusive habla de lo que tiene principio y lo que tiene fin. Pero de lo que tiene una plenitud también, ¿no? Les pongo yo aquí, pero sí, que lo que está completo se refiere a algo pleno, y cuando vemos esta referencia en aplicaciones como esta que estamos viendo de los 7 sabios, ¿no? Deberíamos entender que ni la plenitud de la sabiduría de estos
7 a los que se refiere el escritor, es suficiente para alcanzar, transformar la necedad de un insensato holgazán. ¿Entiendes? Ni siquiera la más grande sabiduría de cualquier sabio, hablando de estos 7 sabios que representarían la plenitud de la sabiduría, alcanza para transformar la necedad e insensatez de un holgazán. En todos los sentidos. Espiritual, natural y como quiera que sea. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría. ¿Qué sabiduría puede manifestar un necio? No hay. No hay sabiduría en la que se pueda encontrar nada en la vida de un necio. Pero ¿sabes? Es aún peor todavía un necio holgazán. Porque el necio holgazán justifica su holgazanería a través de su insensata necedad. Fíjate lo que dice el 17. Dejarse llevar del enojo. Acuérdate que los proverbios no van todos en la misma línea, ¿vale? Puedes pasar de 3 proverbios que estamos hablando de la holgazanería, ¿no? Como puedes pasar a otro área, a otro ítem, por decirlo así, en la vida del ser humano. Y el 17 es esto, dice, dejarse llevar del enojo, porque empezaríamos a hablar entonces de algo que ya es el carácter también del ser humano. Dejarse llevar del enojo en un pleito ajeno es como querer sujetar a un perro por las orejas. O sea, ¿de verdad que a alguien se le ocurriría sujetar a un perro de las orejas? Hay videos en TikTok. Hay videos en TikTok de eso. Sí, claramente. Debe haberlos ahí. Y debe haber de eso y de muchas cosas más. Inclusive puede ser que hasta de alguien intentando agarrar un león por las orejas. Siempre terminarás mal. Siempre terminarás lastimado, mordido, golpeado. Sin que en realidad, como decimos en México, ni la debas ni la temas. O lo que es peor, termines, que escucha esto, como un buscapleitos. Porque el sentido de lo que estamos hablando no es solamente el sujetar las orejas de un perro. No, el que se deja llevar en el enojo de un pleito ajeno, que ni siquiera te incumbe, pero que en el calor del asunto, en tus emociones y en tu creer tener la razón. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Moshe? Cuando todavía era príncipe de Egipto. Y vio que estaban 2 peleándose ahí, ¿no? ¿Y en qué terminó eso? Terminó una tragedia, terminó matando a un ser humano. Sujetó las orejas, o intentó sujetar las orejas del perro. Intervenir en un pleito es la manera más fácil de recibir daño, algún daño. Intervenir en un pleito yo me acuerdo cuando, es que yo tengo una familia buena, Me acuerdo que mi hermano, que es más chico que yo, se peleaba con mi hermana que es más grande que yo. O sea, yo estaba en medio, ¿no? Pero se daban unos entres de round, boxeo, buenos. Fíjate, bueno, aquí también tenemos varios ejemplos, ¿no? Pero te digo algo, no sé si entre ustedes había quien se metiera en medio, pero, ¿sabes? Siempre terminabas mal. Siempre terminabas con un rasguño, con un ojo morado, con un jalón de greñas, con algo por andar metiendo. Exactamente, el que mete paz saca más. De hecho, aquí lo tengo, ¿no? Es el dicho que en México se dice, el que mete paz saca más. Claro, tú te sientes el pacificador, tú te sientes el que tú eres el que tiene la opción de hacerlo diferente y terminas mal. Yo te voy a decir algo, a menos que sea debido a muerte, es mejor mantenerse al margen y buscar conciliar después de la contienda. Cuando los calores se pasaron,
cuando la temperatura bajó. Porque si no vas a terminar mal, lastimado, lesionado, ¿no? Un loco que en su locura lanza mortíferas flechas encendidas, es eso lo mismo que el hombre que engaña a su amigo y luego alega que lo hizo de broma. ¿Has escuchado casos de eso? Qué frustración, ¿sabes? Qué doloroso es eso. Porque nadie que llamándose amigo puede ni siquiera pensar en hacer algún daño, ni en broma. Porque el que es amigo guarda el corazón de su amigo. Al menos en el código de amistad que yo porto como amigo, jamás podría ridiculizar a alguien en público, ¿no? Se puede bromear alguna cosa, pero ridiculizar en público a una persona y después decir, no, es broma. Hombre, no te lo tomes tan a pecho. Si ese es tu amigo, ¿para qué quieres enemigos, no? No puedes mentir a quien es tu amigo. No se puede. No puedes mentir a quien es tu amigo. No puedes lastimar y después hacer como si nada hubiera pasado. Ahora, la pregunta aquí obligada ¿es tu amigo? ¿O tú eres amigo de ese? ¿O de esos? ¿Eres verdaderamente amigo o es tu amigo? Porque el que es amigo no hace daño a un amigo. Fíjate, ¿no? Es mucho más fácil esperar que en la familia te ofenda o te insulte o te agreda a que un amigo lo haga, un verdadero amigo. Por eso la Escritura habla aquí y dice que un amigo es mucho más que un hermano, ¿vale? Porque el hermano tiene la facultad ya dada por el simple hecho de ser tu hermano, de tal vez entender que puede hacerte daño. Y no pasa nada, ¿no? Que no es así tampoco. Pero no así el amigo. Cuidado con eso. No así el amigo, ¿no? No así el amigo. El amigo verdadero es el que procura, resguarda, cuida y vela por los intereses de su amigo. Proverbios 17:17. Y dice, un amigo es leal en todo tiempo. Escucha bien esto, ¿eh? Un amigo es leal en todo tiempo. Un hermano nace para compartir la adversidad. Por eso es increíble cuando un hijo le dice a su madre, eres mi mejor amiga. Cuando un hijo le dice a su padre, eres mi mejor amigo. Cuando lejos de los lazos naturales que provee la familia, existe el hecho de decir eres mi mejor amigo. Porque al saber que eres mi amigo, jamás voy a pasar por encima de tu integridad. Jamás te voy a dañar. Cosa que no sucede con el hermano. El hermano, la hermana, el familiar. A veces hay quien hasta alega que pues tiene que aguantar, porque para eso es la familia. ¿No es cierto? Sucede. Hombre, yo tengo una familia increíble. Ojalá y sea solo la mía, que estas cosas pasan. Pero un verdadero amigo es el que es leal en todo tiempo. No miente, no engaña, no oculta, sino que por el contrario, es transparente y limpio y blanco, ¿no? Fíjate, el verso 20 de nuestro texto base dice, sin leña se apaga el fuego y sin chismosos se acaba el pleito. Me encanta cuando habla de estos, ¿no? Los chismosos. No porque me encanten, sino porque son una realidad en la vida de este mundo, ¿no? Sin leña se apaga el fuego y sin chismosos se acaba el pleito. O sea que la leña del pleito es el chismoso. Así como el fuego necesita combustible para arder, la contienda necesita del chismoso para mantenerse viva.
Ay, amigo, ¿eh? ¿Cuán destructivo es el poder de las palabras malintencionadas? Fíjate, ¿cuánto poder tiene una palabra malintencionada con doble ánimo? ¿No? Cuando se elimina la murmuración, tú vas a ver esto, ¿eh? El conflicto pierde fuerza. Inclusive cesa. Porque ya no hay más combustible que lo alimente. ¿Cuán destructivo es el poder de las palabras malintencionadas? Santiago 3, del verso 5 y 6, vamos a leer. Y dice, así también la lengua es un miembro muy pequeñito del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Claro, con la lengua se pueden hacer grandes hazañas. Imaginaos qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. La lengua es capaz de destruir, inclusive de matar. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos más pequeñito, contamina todo el cuerpo y incendia, dice, y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. Una lengua que no es reprendida, una lengua que no tiene control, que no está dirigida por el Eterno, es un arma, ¿sabes? Es un arma. Y es un arma de dos filos. ¿Sabes por qué una espada tiene dos filos, verdad? Una cimitarra árabe solo puede atacar de frente, de ida. Y no puede atacar de vuelta. Porque solo tiene un filo. Pero una espada de doble, pero eso fue el invento. Un cuchillo de Rambo. Hombre, eso es otra cosa, ¿no? Pero el invento brutal de la humanidad en la guerra fue la espada de doble filo. Porque podías hacer daño de ida y de vuelta. Y así es la lengua, como una espada de doble filo, que puede hacer daño. ¿Y sabes qué es lo peor? Que la espada de doble filo no haces daño al de enfrente y luego lo rematas, sino terminas dañándote también. Porque el filo de tu lengua te va a hacer daño. Todo aquel que va y ocupa su lengua de manera desmedida en chismes y en contiendas terminará lastimando y lastimándose a sí mismo. No conozco uno, escúchame, hasta ahora, que no se arrepienta al final. No debía haber dicho eso. No debía haber inventado tal cosa. No debe haber esparcido tan mala fama que al día de hoy mira todo lo que está sucediendo, ¿me entiendes? No conozco uno, que diga, no, yo no necesito arrepentirme. Levítico 9:16, porque aparte esto no es algo que nosotros condenemos en la moralidad humana, sino es algo que el propio Eterno condena en su Torá, en la legislación que nos ha dado para vivir como su pueblo. Fíjate lo que dice Vallicrao, Levítico 19:16. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo. O sea, no eres chismoso. Ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Fíjate nada más, O sea, yo soy el Señor es el equivalente a decir, yo te lo estoy ordenando. No es opcional. No es que quieras o no. No es que se te ocurra, que tal vez no creo que sea muy bueno. Te demando que no lo hagas. Es una ley. Por ende, todo aquel que chismea, que la lashon hará, ¿no? La lengua mentirosa, la lengua que mete calumnias, está pecando, Y recordemos que cualquier pecado, por pequeño que parezca, te separa del Eterno. Y terminará por hacer una brecha entre tú y la santidad, entre tú y el Señor, entre tú y la vida eterna. Ojo, El 21 dice,
Para hacer brasas, el carbón. Para encender el fuego, la leña. Para encender los ánimos, el pendenciero. Este verso es el complemento del anterior. Porque tal y como el carbón y la leña intensifican, sirven para alimentar el fuego, la persona contenciosa, el ish midonim se denomina, aviva los conflictos. El buscapleitos no solo es alguien que discute, sino que vive para provocar conflictos. El proverbio dice, ¿no?, que el malvado planea el mal aún antes de dormir. Planea la maldad. Y fíjate, yo aquí, es que es triste, pero la pregunta es, ¿conoces a alguien así? ¿Que no puede pasar un día sin buscar pleitos y contiendas? La peor de las preguntas sería, ¿eres tú ese? Porque también puede suceder, ¿no? Esa actitud, ¿sabes?, puede destruir vidas enteras, relaciones, puede destruir futuros. Debemos ser pacificadores, pero no como el que se mete en el medio del pleito y termina sacando más. O guameado también. O guameado por esto, con sus buenos llegues, ¿no? No. El ser pacificadores va en otro sentir. Mateo 5:9. Mateo 5:9. Estás hablando del fuego, las brasas. Me preguntaron una vez, oye, ¿cuál es el versículo ese que dice que el fuego se dice así? En primera del mundo 6:5, ¿no? Felices los que practican la paz. El ser pacificador es practicar la paz, ¿no? O sea, Mateo 5:9. O sea, que no se refiere a ir y meter paz, sino que tu vida sea en shalom, sea en paz, y busques en todo tiempo y en todo momento que el deber ser de tu vida sea la paz. ¿Cómo podríamos, un sinónimo de esto, cuál sería? Armonía, ¿no? ¿Por qué? Porque el que vive en armonía, el que vive buscando estar en orden con los demás, es quien estará en paz, con shalom. Shalom hemos dicho muchas veces, estar en orden con el Creador, estar a cuentas con el Señor. Ahora, esto es en nuestra relación vertical, y en la horizontal, ¿qué es shalom? Dar lo que recibiste, estar a cuentas con todos, en paz con todos, y en la medida de lo posible, dice Romanos, ¿no? 18, en cuanto sea posible, hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todas las personas. Felices los que practican la paz, porque ellos los llamarán hijos de Elohim, dice Mateo 5:9. Yehoshua nos llama a vivir en shalom, para con él y para con quien nos rodea. Ojo, esto va muy de la mano con lo que hablábamos al mediodía, porque el vivir con la armadura y el vivir en la actitud correcta que el Señor nos demanda es vivir en shalom. ¿Qué tal ese versículo que dice que mires al de enfrente como tu superior? A casi a nadie le gusta. Es que es difícil, hermano, debes entenderlo, es complicado. Para los que tenemos un carácter recio, ¿no? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Hombre, es que yo no me dejo doblegar fácilmente, hermano, no me pida eso. Pues el carácter del que es un creyente verdadero tiene que ser así, pacificador, en shalom, sin buscar contiendas ni pleitos. Salmo 37:3. Salmo 37:3. Confía en Hashem y haz el bien, dice. Vive en la tierra y practica la verdad. Confía en Hashem y haz tu vida.
37.3. Salmo 37.3. Confía en Hashem y haz el bien. Y sabes, tú verás que en tu vida las cosas van a fluir y andar conforme a lo que la voluntad del Eterno quiere para tu vida. Hay un dicho famoso, ser bien similar. Hombre, yo lo traspolaría a practicar la verdad, ¿no? Porque practicando la verdad, haces el bien y no te importa quién esté al lado. No te importa si el que esté enfrente lo conoces o no. De hecho, esto de honrar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, habla más bien de que yo soy el prójimo, ¿no? Yo soy quien conoce al Señor. Y debo de amar al de enfrente como Dios me ha amado a mí, dar lo que he recibido. Y sabes, cuando vives de esa forma, vives en paz, vives con shalom. Y luego el 22 como que se regresa, ¿no? Al tema de la lengua, al tema de la murmuración. Y dice, los chismes son deliciosos bocados que penetran hasta lo más profundo. Siempre pienso como en pinchos, ¿sabes? No sé por qué. Siempre que pienso en esto de deliciosos bocados, pienso en pinchos exquisitos y deliciosos, ¿no? De esos que, te los quieres comer todos. Pues así son los deliciosos bocados de los chismes, ¿sabes? Es que de verdad, mira, yo soy muy antichisme, ¿no? Yo entiendo que es porque el Señor ha tratado conmigo, porque en algún momento tal vez lo fui, no sé, hoy no podría decirte si yo fui un chismosote, ¿no? Pero esto es algo que siempre, bueno, que al menos desde que yo conozco al Señor, ha sido muy aberrante para mí, el difamar. O sea, es que hay un código, ¿sabes?, de ética, y ese código de ética tiene que, cuando pasa por encima de eso, es terrible. Y yo creo que el chisme es algo que quebranta y destruye ese código de ética, ¿no? E inclusive todo chisme es lascivo, o sea, todo chisme es dañino, todo chisme trae un sentir que trae una doble intención, ¿no? Y eso es lo que para muchos se convierte en atractivo. El chisme tiene un atractivo engañoso. Como comida que parece ser sabrosísima, pero hace daño al comerlo, ¿no? Para nosotros como creyentes que guardamos Torah, hombre, nadie puede negar que hay cosas que se ven exquisitas en el mundo. Pero sabes que su fin es muerte. Ponerte tamé voluntariamente. Ponerte incompatible con la voluntad del Eterno voluntariamente. ¿No? ¿Qué tal la pornografía? Es un mismo bocadillo, igualito, ¿eh? Maligno. Bueno, pues de igual forma el chisme tiene esta connotación, pero como que le envuelve algo que al parecer es muy sabroso, ¿sabes? Enterarte de lo que está pasando, inclusive participar o hacerlo más grande o más pequeño, pero, ¿sabes? Siempre termina dañándote cuando lo comes. Como cualquier pecado. Se mete en las entrañas, escucha esto, destruyendo el sano juicio, distorsionando la percepción de las cosas. Eso es lo que hace el chisme. Distorsiona la realidad de las cosas. Las exagera, las disminuye, les da profundidad, ¿no? Les pone cara. Todo lo que es excesivo distorsiona. Inclusive afecta emociones y daña actitudes. La persona que es chismosa es una persona que vive en esta realidad, de emociones distorsionadas y de actitudes dañadas. Y se la pasa dañando a otros. Mateo 5:18. Mateo 5:18. Dice, porque lo que sale de la boca viene del corazón. ¿Y se acuerdan lo que decíamos del corazón hace rato? Dice el versículo, y eso contamina al hombre, porque del corazón del hombre es donde salen las peores perversidades, las peores maldades. Mateo 15:18. 15. Dije 5. Mi dislexia. Perdónenme, es la dislexia, es 15:18.
Hombre, por eso me vieran con esa cara, ¿verdad? Todos como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, pues no era 15, perdón, ¿eh? Eso fue error mío. Ah, es que sí. No vayan a chismear después. No. Fíjate, los chismes revelan una condición interna. Escucha esto, porque es que cuando yo me puse a estudiar esto, empecé a meterme en la profundidad del asunto y te das cuenta que esto tiene una raíz mucho más poderosa que de la que imaginamos. Los chismes revelan una condición interna de maldad. No hay alguien que haga un chisme por bondad. ¿Sabes? Todos los chismes tienen una doble intención y el origen de ella es maldad. ¿Cómo puede caber en la boca de un hermano, de una hermana, de un javerín, de un creyente, la maldad? La raíz de maldad, y fíjate, yo les pongo aquí que es una raíz profunda ligada al mundo y a su mal proceder. O sea, que todo aquel que es creyente y siga inmerso, envuelto y practicando el chisme poco o muchas veces, una o dos veces, o las veces que sean, sigue ligado a una raíz del mundo. Sigue afianzado todavía. Porque, ¿sabes? ¿Para qué sirven las raíces de una planta? No. Eso es lo que hace una raíz. ¿Para qué sirve una raíz? Para nutrirse. Es la forma en la que se nutre la planta. Toma los nutrientes de la tierra, toma el agua por sus raíces. Ninguna lo hace por las hojitas. Las hojitas hacen otras funciones, ¿no? Como la fotosíntesis y todo eso. Pero se nutre a través de las raíces. Cuando tú tienes una raíz del mundo que todavía está conectada al mundo, adivina qué sucede. Que te sigues nutriendo del mundo. Sigues comiendo del mundo. Sigues teniendo fluir de información del mundo. Y eso se ve claramente en quien practique el chisme. No, hermano, yo no soy chismoso. Lo que pasa es que es para saber qué orar, ¿no? Es para poder orar por alguien, hermano. No creas. Eso no es chismes para que me apoyes en oración. Eso no existe. Los chismes son realidades distorsionadas, verdades deformadas, envueltas en la maldad de crear cosas, imágenes, ideas, pensamientos que dañan. Sí o sí, dañan. El propio Yehoshua advierte. Juan 7:24. 7:24. Juan, el Evangelio. Y es Yehoshua mismo el que habla ahí. No juzguen según las apariencias. Juzguen con juicio justo. ¿Ya viste cómo quedó fuera tu maravillosa manera de pensar? Tus maravillosas ideas, tu iniciativa, tu, ¿cómo se llama? Tu elocuente manera de querer expresar algo. Momento. No juzgues conforme a apariencias, porque eso es lo que hace el chismoso. Conforme a lo que ve, no está enterado de nada, pero él está hablando. Peor a los que saben por dónde van los tiros y siguen hablando. Juzguen con juicio justo. Cuando hablas de juicio justo, se acabó el chisme, ¿sabes? Ahí se acabó el asunto. Porque en juicio justo o en justicia, jamás vas a difamar a alguien. Jamás te vas a poner de acuerdo y jamás vas a participar de algo tan abrupto y tan terrible como el chisme. El 23 dice, ahí vamos, nos falta mucho ya. Proverbios 26:23. Y dice, los labios seductores y el corazón malvado son una vasija de barro bañada en plata barata. Es que la manera que tiene de escribir el que escribe estos proverbios es brutal, ¿no? No sé cómo diga su versión. Hombre, es peor todavía. A ver, cuéntame, habla de tu versión. ¿Cómo dice?
26, 23. La escoria de plata derramada sobre cerámica son los labios ardientes comúnmente perversos. Wow, eso está muy loco. ¿Sabes qué es la escoria, no? Lo de la plata, lo que no sirve, lo que sobra, lo que no sirve para nada, esa es la escoria. Pero dice que ese es como ardí. ¿Cómo dice? ¿Qué? ¿La escoria es qué? La escoria de plata derramada sobre cerámica son los labios ardientes comúnmente perversos. Fíjate, la plata barata, que es aquí a lo que están llamando escoria, es una plata que no sirve, que te das cuenta porque es muy impura, o sea, pues es las impurezas precisamente, ¿no? O sea, entonces no sé si lo sepan, pero la plata se rige cuando llaman plata ley, porque tiene menos impurezas, ha sido purificada ya, tiene menos plomo. Esa es la realidad. La plata que tiene menos plomo es la mejor. Pero de la que está hablando aquí, exactamente, ha sido pasada por el calor y la temperatura. Pero lo que está diciendo aquí es que los labios seductores y el corazón malvado son como una vasija de barro bañada en plata barata. Ay, la alpaca. Luego el nuestro dice, como escoria de plata en cazuela de barro, unos labios que queman por amistad sobre el corazón de odio. ¿De un qué? Como escoria de plata en cazuela de barro, son los labios que queman con amistad sobre el corazón que odia. Que odia, dice, ¿no? ¡Wow! Hay un versículo que explica claramente esto. Bueno, un par de ellos. Mateo 23. Vamos a Mateo 23, verso 27 y 28. Sí. Labios seductores y el corazón malvado, dice, ¿no? Son una vasija de barro bañada en plata barata, dice el versículo que estamos, ¿no? En cuestión. ¿Sabes lo que dice Mateo 23, 27 y 28? Es el propio Yehoshua diciéndole: pobres de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque se parecen a los sepulcros blanqueados, que por fuera en verdad se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda impureza. Sí, ¿Sí? Así también, ¿mande? ¿No te entendí cómo? que si luego puedes entender lo que dice. Sí, claro, ahorita. Okay. Pero en el de Proverbios, ¿no? ¿El de Proverbios o el de Mateo 23? Mateo. Bueno, si quieres también, pero este está muy fácil, ¿eh? Está ya muy legible, ¿eh? El mío dice, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, dice: así también ustedes por fuera en verdad parecen justos delante de la gente, pero por dentro están llenos de hipocresía y violación de la Torah. Los labios seductores y el corazón malvado por fuera se ven preciosos, se ve bonito, pareciese que son de verdad, de los buenos, pero por dentro son una vasija de barro, ¿no? Bañada en plata barata, que no sirve absolutamente para nada. Lo externo puede lucir piadoso, pero el corazón es lo que determina la verdad de una persona. Un baño de plata es tan superficial como quien tiene solo un pequeño baño de piedad, ¿no? Yo piedad mucha no tengo un pequeño bañito de piedad, por eso no soy tan piadoso, ¿no? No, es que yo tengo un poco, ¿cómo se dice en el oro? Cuando tiene ¿qué? El oro cuando tiene quilates, ¿no? Sí, el baño de oro, ¿no? Sí, exactamente. Yo tengo un bañito de piedad, no llego a quilataje, ¿no? Por eso no puedes pedirme que no tenga unos labios seductores y un corazón perverso. Hay que ser cuidadoso en esto, porque, ¿sabes? A veces hay apariencias que nosotros mismos justificamos. Apariencias que no tienen por qué existir, porque la palabra dice que andemos como de día, ¿no?
En Romanos dice eso. Shaul dice, andemos como de día, sin mentiras, sin engaños, transparentes. El verso 24 de nuestro texto base, en Proverbios 26 dice, 26-24 dice, Pero, ¿qué es verdad? no, Proverbios 26-24 dice, el que odia lo disimula con los labios, pero por dentro maquina el engaño. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo? Exactamente, hipocresía. Esa es la verdad. No hay otra palabra que lo describa mejor. Hipocresía. Falso. Porque el que murmura, falso, hipócrita, porque el que murmura, ¿no? O el que disimula la maldad, en realidad hay odio en su corazón. Es muy malo disimularlo, porque se ve. Hombre, hay unos muy buenos, hija. Pero de todas maneras, no importa qué tan bueno seas. Adonai lo ve todo, ¿sabes? Ante la lupa del Eterno, Está viendo, o nadie me está viendo, el Señor te está viendo aunque no lo creas. el Señor te está viendo en todo momento. Este verso revela una actitud perversa, odio oculto bajo palabras fingidas. ¿Mandé? Ahorita, espera, mija. La lengua se convierte en un instrumento de falsedad. ¿Cómo dice tu versículo, hija? El que odia se esconde tras su... Fuerte, porque no te oigo, hija. El que odia se esconde tras sus palabras, pero el que lo intimó al ver la perfidia. ¿Otra vez cómo? El que odia se esconde tras sus palabras, pero en lo íntimo alberga perfidia. Perfidia, odio, engaño. Perfidia es engaño, ¿no? El engaño intencionado, la maquinación voluntaria, esos son consecuencias y síntomas de males mucho más profundos, muy, muy profundos, que no podemos ignorar, Hay que tener cuidado de no tener este tipo de circunstancias en algún área de nuestra vida, por pequeña que parezca, porque es sinónimo de que algo está mal. Levítico 19:17. No, 17. Es que no podemos nosotros ya mentir de esa manera, ni hacer este tipo de cosas. Levítico 19:17 dice, no odies en tu corazón a tu hermano, sino reprende a tu prójimo francamente. Wow, Ahí estamos llamados a reprender, a hablar lo que sea necesario hablar, para que no cargues pecado por causa de él. Entonces, hermanos de la Quejilá y de los que están a la distancia, no te ofendas, no te enojes, no te insultes, que no te parezca un insulto el que un hermano se te acerque y te diga, hermano, lo que estás haciendo no es correcto. Hermano, la forma que tienes de vivir no glorifica al Eterno. Hermano, lo que estás haciendo no es de parte del Eterno. ¿No? Hay que reprender francamente, ¿no? Con verdad. Todo lo contrario del que engaña de manera intencionada y maquina, ¿no? Voluntariamente. El odio interior no confesado, ¿cómo se llama? Hipocresía, pero el odio interior no confesado se convierte en iniquidad. Todo pecado no confesado es iniquidad pura. Y así es lo mismo el odio interior no confesado, y ¿sabes? Se convierte en pudrición por dentro. Es iniquidad que tiende a manifestarse
de formas destructivas, dañinas. Destruye el corazón de la persona que porta el odio y de quien es odiado o a quien odia. Este verso, sigue el 25. El 26-25 dice, ya casi terminamos, ya vamos a terminar. El 25-26 dice, el 26-25, perdóname, no confíes en quien habla con voz engolada. Yo no había escuchado nunca ese término, fíjate, engolado. Y eso significa con dulzura. ¿Cómo dice sus versiones? ¿Eh? ¿El 25? El 25 del 26. El 26, 25. Ajá, pero ¿cómo dice el verso entero? Cuando hablare amigablemente no le creas, porque 7 abominaciones hay en tu corazón. Fíjate, no confíes en quien habla con voz engolada, o sea, hipócrita, con dulzura, porque en su corazón hay 7 abominaciones. En Proverbios antes ya hemos estudiado sobre 7 cosas, ¿no?, que el Señor aborrece. Proverbios 6:16, ¿se acuerdan? No lo vamos a leer, pero este verso apunta claramente a Proverbios 6:16. Las cosas que detesta Adonai, la lengua mentirosa, la mente que fragua planes malvados, el mentiroso que mete discordia. Debemos aprender a discernir más allá de las palabras y descubrir las verdaderas intenciones. Hay que orar al Señor, porque eso se llama discernimiento. Y ese discernimiento nos lo provee, y nos lo provee cuando lo pedimos el Señor, que nos deja mirar, ¿no?, el odio encubierto con disimulo. Nos deja mirar la maldad del que está enfrente, aunque sea con una voz bonita. Nos deja mirar la verdad de lo que está sucediendo. Fíjate, el 26-26 dice, aunque el odio se encubra con disimulo, la maldad se hará manifiesta en la comunidad. ¿Cómo dice en la congregación dice, ¿verdad? Vale. ¿Algún otro dice? En la asamblea. ¿A qué se está refiriendo? Pero específicamente se refiere a la congregación de los santos, al pueblo de Dios, ¿no? A los que nos congregamos, a los que estamos en comunión unos con otros. Y es algo increíble porque, ¿sabes? Algo sucede en las comunidades. Yo sé que este es algo, ¿no? Es Adonai habitando en medio de ellas, a través de su ruaj, ¿no?, de su mente en la mente de los demás, que termina siempre por ser manifiesta este odio, o aunque se disimule, aunque se encubra. Porque, mira, infinidad de veces tuve que acercarme yo con algún hermano a decirle, hermano, tienes que dejar de hacer eso. No me preguntes qué, pero de que el Señor te da discernimiento y te acercas y le dices, tienes que dejar de hacer eso. Y el hermano me dice, hermano, ¿qué es tan abierto? No sé de qué sea, hermano, pero el Señor me dijo que te dijera que tienes que dejar de hacer eso. Y el hombre me dijo, ¿puedo hablar contigo media hora? Sí, claro. Se rompió, ¿no? Me contó toda la verdad de lo que estaba pasando. Yo no sabía nada. Yo dije, yo no sabía nada. El discernimiento te lo permite, ¿sabes? A mi esposita le pasa siempre, ¿no? El discernimiento de decir, esto no cuadra, hermano. Aquí no cuadra lo que cuadra, ¿no? No cuadra esto. Y, ¿sabes? El Eterno se encarga de sacar la verdad siempre a la luz. El odio oculto, por más que se disimule, será finalmente revelado. Igual como cualquier pecado. Y especialmente, les pongo yo, como decíamos en este momento, en el contexto de la comunidad. Hashem no permite que el pecado de odio oculto permanezca para siempre. No permite inclusive que ningún pecado oculto se permanezca oculto, ¿no? Porque no hay cosa que no vaya a ser llevada a la luz.
No hay cosa oculta que no vaya a ser llevada a la luz. Lucas 12, por eso es que si el día de hoy vives algún proceso en tu vida que tengas oculto de pecado, donde no haya arrepentimiento, donde haya transgresión continua, tienes que salir de ahí. Tienes que hacer teshuvá. Tienes que ir en contra de lo que... ¿Cómo? Lucas 12, 2 y 3. ¿No? Tienes que salir de ese ciclo porque, ¿sabes? No hay nada que no vaya a ser llevado a la luz. Lucas 12, ¿qué? Lucas 12, 2 y 3. Versos 2 y 3. Dice, porque no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a saberse. Por eso lo que ustedes han dicho en las tinieblas, a la luz del día se oirá. Y lo que han hablado al oído en las habitaciones, se pregonará desde las azoteas. Fíjate, mucha gente dice, no, nadie se va a enterar, nadie va a saber, nadie va... Pero en el último día, frente al trono blanco, sí que vas a tener el que decir las cosas tal cuales han sucedido. Y se dirán y se escucharán las mentiras que tú hayas dicho. Y será expresado todo lo que tú hayas ocultado durante toda tu vida. No hay nada encubierto que no haya de ser revelado. La pureza en la comunidad es esencial. Esencial. ¿No? En la comunidad del reino es esencial la pureza, la verdad, el ser transparentes. Dime, hija. Ahora decir, Sí. llegará el tiempo en el que todo lo que es encubierto será revelado y todo lo secreto se dará a conocer a todos. Exacto, llegará un tiempo, fíjate, ahí está, ¿no? Escrito. Llegará un tiempo en el que todo será revelado. No es que me salí con la mía, inclusive me morí y nadie supo mis secretos. No, mijo. Un día vas a ser despertado y se va a ser llevado a la verdad todo lo que tú hayas ocultado. Hebreos 12:15. Espérame, hija. Hebreos 12:15 dice: miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos se contaminen. Hebreos 12:15. Miren bien que ninguno deje de alcanzar el favor de Elohim. ¿No? Esa es una de las tareas del pastor en la iglesia, ¿no? Hacer que todo el mundo alcance el favor de Elohim a través de conocerle, ¿no? Que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo. Y que por ello muchos se contaminen. Cuidado. El odio oculto termina contaminando a muchos. Ya nos falta menos. El 27. Acabamos casi. El 27, no, Hebreos nada. El 27 de Proverbios 26. El verso 27 de Proverbios 26. El que cava el foso, en él se cae. El que empuja la piedra lo aplasta. ¿Sabes a esto? ¿Sabes cómo se le llama? El principio de justicia retributiva. Hombre, hay quien le llama de otras formas, ¿no? Karma, ¿no? Que quien planea hacer el mal a otros termina atrapado en su propio mal. Ese es el principio de la justicia retributiva, ¿no? Advierte que quien planea hacer el mal a otros terminará sufriendo su propio agravio. En el mundo le llaman karma, ¿no es cierto? Pero no es más que la justicia del Creador manifestándose.
¿Recuerdas a Amán? ¿Qué hizo Amán cuando quería empalar, colgar a Mardoqueo? ¿Cómo terminó? Colgado en su propia horca, la que él preparó, inclusive la que le sacó brillo para que cuando fuera muerto Amán se viera espectacular. Mordejai, perdóname, sí, Mardoqueo, ¿no? Esther 7:10. Así dice Esther 7:10, lo leo yo. Así que colgaron a Amán en el madero que había preparado para Mordecai, para Mardoqueo. Y se apaciguó así la ira del rey. ¿Se acuerdan lo que pasó con Daniel? Daniel 6:24. ¿Qué pasó con Daniel? Luego el rey dio la orden y trajeron a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y los echaron al foso de los leones. Ellos, escucha esto, este es el problema y lo terrible de esta ley retributiva del mal cuando tú lo haces, que no te afecta solo a ti, sino va a ir en contra de ti y de los tuyos también. Los hijos de los que, fíjate, dice, echaron al foso de los leones a ellos y a sus hijos y a sus mujeres. Y aún no habían llegado al fondo cuando los leones se apoderaron de ellos y trituraron todos sus huesos. El que obra mal, le va mal, ¿no? Le va mal. Y el mundo lo llama justicia divina, ¿no? Pero así es. 28. Vamos al 28 de nuestro texto base. Y vuelve otra vez a la mentira de Lashon Hará. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. La boca lisonjera, aduladora, lleva a la ruina. La lengua mentirosa odia a sus víctimas. Eso ya lo habíamos dicho antes. Hay una raíz muy profunda de maldad en eso. La boca lisonjera. ¿Qué es lisonjero? ¿Se acuerdan qué es lisonjero? Elogios gratuitos, exactamente. Aduladores, ¿no? Lleva a la ruina, dice. Este verso advierte una doble situación. La lengua mentirosa odia, aunque pretenda creer otra cosa. Y dos, la adulación, hablar con suavidad para manipular. Lisonjear termina haciendo un daño aún mayor todavía. El daño es mucho más profundo cuando hay lisonja, ¿no? Cuando hay adulación. Adulas para después destruir. En medio del pueblo de Hashem no se permite la falsedad ni la manipulación. La verdad en amor debe ser el modelo que como pueblo del Eterno adoptamos en nuestra forma de relacionarnos. Efesios 4:15. Y ya con esto terminamos. Efesios 4:15. Más bien dice, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Es decir, Mashiach, el Cristo. En todos estos pasajes hay un llamado urgente a la pureza del habla, del pensamiento, de la mente, a la honestidad del corazón y a la integridad en la comunidad. Muestran, o nos muestra más bien todos estos pasajes, cómo la lengua, si no está sometida a la verdad de Elohim, se convierte en un instrumento de destrucción. Yehoshua nos enseñó a hablar con verdad, gracia, misericordia y amor, a reflejar con nuestras palabras el carácter de nuestro Padre, pero sobre todo que esas palabras estén respaldadas no solo por bonitas elocuencias y articular bien bonitas frases, sino que estén respaldadas por una vida íntegra.
que honre y dé gloria a nuestro Rey y Señor de señores, Yehoshua HaMashiach. Amén. Entonces, hemos escuchado muchísimo sobre mentira, sobre chisme, sobre lo torcido que puede estar el corazón humano, de la pereza, ¿no? Como una raíz brutal, ¿no? Que delimita inclusive al hombre a tener lo que necesita, inclusive lo más básico, que es su relación con el Eterno. Entonces, analicemos todos estos versículos y observemos en qué parte de nuestra vida, porque en alguna parte de nuestra vida hay esto, en algún grado y en alguna forma, y eliminémoslo, quitémoslo delante nuestro, para que entonces podamos presentarnos en integridad, en verdad, en transparencia y en shalom delante de nuestro Creador. Amén. Amén. Pues vamos a dejarlos ahí. Shabbat shalom a todos. Les mandamos un abrazo fuerte a todos los hermanos a la distancia. Saludos a mi padre y a mi hermano que están allá y que siempre están pendientes. Y a la familia de David, que también siempre está allá en Oaxaca, listos y prestos para estar escuchando. A Lucecita y a los hermanos que siempre están bien con nosotros. Les mandamos un abrazo. Shabbat shalom.